sobre tuberculosis, pero en esta parte les comentábamos que lo íbamos a dedicar al COVID, porque él trajo este libro en pandemia, además escrito por él, es una recopilación de textos que durante 3 años él estuvo pues escribiendo como especialista y lo que hizo fue colocarlos todos acá, está en español y está en inglés. Doctor, ¿se puede preparar uno para una pandemia? ¿Qué es lo que viene? Sí, a nivel individual de la población no es mucho lo que uno puede hacer para prepararse, pero los gobiernos y las instituciones como la OMS o EPS sí tienen mucho que hacer y estos 3 años de pandemia de coronavirus fueron una gran escuela para saber cómo comportarse en un futuro para la próxima pandemia. Ustedes pueden estar seguros que en los próximos años, no sabemos cuándo, vendrá una nueva pandemia. Lo que no sabemos es cuándo va a venir y no sabemos de qué virus. Recuerda que hace 100 años vino la pandemia, la gripe española, que era por influenza, no coronavirus como el SARS-CoV-2, ¿no? Y nosotros pensábamos en los últimos 30 años, en el año 97 dimos charlas sobre influenza aviar, algo parecido a lo que está pasando ahorita. Hay un caso en China, hay un caso en Latinoamérica. Aislados. En el 2009 nosotros dimos charlas en todo el país sobre la gripe porcina y no pasó a mayores. Y nosotros sabíamos que venía algo. Bueno, tanto vino algo que en los 3 años hemos estado sufriendo, que ya tantas veces que hemos venido para acá a hablar de la pandemia. En un futuro es posible y por eso es que tú ves que todas estas instituciones como la OPS, OMS, los gobiernos, rápidamente buscan ver dónde hay brotes de influenza aviar, o sea, de las aves o de los mamíferos, para controlarlos y no esperar que este virus mute, se modifique y ataque al humano y haya transmisión entre los humanos. Y yo creo que este es el fondo de esta entrevista. ¿Por qué hay una gran conmoción? Hay un caso en China, hay un caso en Latinoamérica de influenza aviar. Bueno, porque puede ser el comienzo, como fue en Wuhan, de una zoonosis que pasó probablemente de un animal al humano, puede pasar también de un ave al mamífero o un ave al humano. Nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Porque usted mencionaba que el esfuerzo tiene que venir del gobierno, tiene que venir de las grandes instituciones para que estos casos aislados se estudien y entonces quizás evitar que ocurra lo que ocurrió con el COVID, que no sabíamos cómo actuar, no había un protocolo y fuimos aprendiendo durante todos estos años. Pero nosotros, el ciudadano, la población, los televidentes, ¿se pueden preparar? ¿Hay algo que podamos hacer o simplemente seguir informándonos para que, bueno, para ir al día? Sí, bueno, me das una excelente oportunidad para decir que buscar fuentes confiables y evitar la desinformación. Y yo dedico varios artículos a la desinformación, ¿no? Y tú pudiste ver que en las redes sociales tenías que buscar gente que realmente tú creyeras en ellos, porque hubo muchas, sobre todo con las vacunas también, ¿no? Sí. Entonces yo creo que la población en general debe saber dónde buscarlo y toda esa información que es alarmista o amarillista, que ustedes llaman, tratar de confirmarla por sus medios y no pasarla de una persona a otra sin tratar de ver. Yo creo que esa es la función del periodista también y hemos tenido estos 3 años una experiencia muy cercana entre ustedes los periodistas y la parte, los que trabajamos en medicina, para tratar de que las personas se acostumbren a chequear todo lo que les llega y tratar de leer las fuentes más confiables. Volviendo al tema de la desinformación, ¿de qué forma cree usted como doctor que esto afectó la salud mental durante la pandemia? Sí, recuerda que inclusive se habla de una segunda pandemia, no solo la pandemia de SARS-CoV-2, sino la pandemia de salud mental que viene después. Sí. No solo por información amarillista que la gente no podía manejar, sino por todas las implicaciones económicas de una cantidad de cosas que vivimos, lo acabamos de vivir estos 3 años. Siempre entrevistamos a psiquiatras acá con respecto a ese tema y hablábamos, bueno, del encierro, del aislamiento, pero también de lo que se está consumiendo en redes sociales. Claro, entonces es muy importante que la gente se calme, lea las fuentes que son las instituciones que trabajan en eso, la Sociedad Venezolana de Infectología, que probablemente es una fuente muy confiable aquí en Venezuela, tú lo dijiste en el Instagram, y hacemos un esfuerzo para que la gente se acostumbre a eso, pero desgraciadamente, y hay muchas redes sociales que la gente le busca más la información amarillista. Por ejemplo, para poner un ejemplo, en China se murió un señor que cuidaba aves y hay una alerta. Bueno, pero esto no representa un problema ahorita para la transmisión en forma global, ¿no? Pero hay gente que se puede poner angustiada, oye, después del coronavirus me viene otra cosa que me va a hacer los mismos efectos de la epidemia. Entonces la mejor forma es buscar información confiable y veraz. Doctor, uno de sus capítulos estuve leyendo inmunidad como privilegio. Este privilegio entonces viene de la vacuna. Sí, la vacuna y de haber vivido, o sea, la infección natural. Recuerda que la mejor inmunidad es la que tú tienes, el refuerzo de la vacuna, pero cuando ya tú tuviste, por ejemplo, en el caso del COVID,
tú sufriste el COVID, tienes tus anticuerpos naturales de una infección vivida y además la vacuna viene y no hay duda, y sin duda la vacuna produjo una disminución de muerte global en forma muy importante. Hay un movimiento antivacunas que sigue diciendo que sí hay efectos secundarios, que no es mentira, sí hay, pero son muy pocos, y cuando tú colocas en una balanza, no solo la vacuna del COVID, sino la mayoría de las vacunas, el beneficio que te da y los riesgos, no hay duda que el beneficio excede por mucho los riesgos que una vacuna te puede dar. Y eso es el gran luchar contra la desinformación, porque ellos trabajan 24/7 tratando de decir, por ejemplo, las vacunas de COVID no funcionaron, etcétera, pero no hay duda que todos los países que han publicado estudios se ha concluido que la vacuna en el COVID fue un gran logro para evitar una mortandad de muchos millones de personas. Retomando lo que comentaba de los efectos secundarios, ¿cuáles son los más comunes con la vacuna? Yo tengo 3 dosis y la verdad no sentí ninguno, pero sé que hay casos que sí, como usted decía. Sí. ¿Cuáles son? Bueno, en la mayoría de las vacunas, los 2 o 3 primeros días puede haber síntomas muy variados, como malestar, fiebre, dolor de cabeza y otras cosas. Estos efectos que producen mucha alarma son efectos muy poco frecuentes, de 1 en 1 millón, 1 o 2 millones, que ocurren con todas las vacunas. ¿Okay? Esto quiere decir que el riesgo no puede ser 0 de las vacunas, pero sin duda el riesgo de sufrir, por ejemplo, el COVID es mucho mayor que estos casos raros de efectos secundarios de trombosis, de Guillain-Barré, que es una afección que da muy poco frecuente después del COVID. Y no hay duda que la balanza se inclina, ¿no?, hacia las vacunas. Hay una sensación acá en Venezuela de que la pandemia terminó, ya pues no usamos el tapaboca, además no lo exigen en muchos lugares, y quiero preguntarle a usted como doctor e infectólogo, ¿realmente la pandemia terminó o debemos seguir respetando las medidas de bioseguridad? Bueno, es una gran controversia. La respuesta sencilla es que la pandemia no ha terminado, porque inclusive los médicos que estamos en el área metropolitana de Caracas seguimos viendo pacientes con COVID. Casos. Lo que pasa es que pasó a una nueva fase, en una transición a una endemia, que todavía también eso está en discusión, y las personas que se hospitalizan o que fallecen del COVID ya bajaron de forma dramática. Entonces la gente, acuérdate que ahí la OMS no ha declarado el fin de la pandemia, pero la gente, como tú lo dices, ya lo declaró. Yo dice, bueno, aquí yo no veo a nadie con tapabocas, sí, etcétera. Entonces, el gran mensaje es que probablemente las personas que están en esa franja de mayor riesgo de complicaciones, que tiene que ver con la edad, más de 65 años, con problemas de enfermedades previas, como hipertensión, tal, probablemente para ellos son las últimas personas que van a ver la pandemia terminar, porque siguen la indicación de los médicos que siguen cuidándose en esas áreas de mayor riesgo, como espacios cerrados, ¿ok? Porque es posible, y todavía en Venezuela están falleciendo pacientes con COVID, que son muy poco frecuentes, sí, pero yo creo que esas personas que tienen mucho riesgo tienen que seguir cuidándose. Gracias, doctor. Hacemos una nueva pausa. Estamos conversando con el doctor Santiago Bachi, infectólogo. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos.